¿Cómo están, hermanos? Qué gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente. Vamos a tener nuestra primera presentación de todas las... Es un compendio de todo lo que hemos venido viendo del por qué tenemos que hacer discipulado en familias. Entonces, como habíamos quedado en la otra reunión, este video es introductorio y vamos a tener Bien, entonces vamos a repasar la presentación. Es el entrenamiento en el Ministerio del Discipulado Familiar de Compassion Bolivia. Introducción al Discipulado de Familias, piloto con 4 familias del FSP 471, Iglesia Nazareno y Progreso, que somos ustedes, mis amados hermanos. Bien, vamos a ir, como les dije hace un ratito, resumido pero poderoso. Entonces, ahorita vamos a entregar este tiempo de oración. Pueden poner pausita al video, traes un tecito, un cafecito y un cuaderno de apuntes. ¿Para qué? Para poder anotar las preguntas que tienen sobre esta introducción. Aquí les vamos a decir por qué es importante hacer discipulado en familias y vamos a tener toda la justificación bíblica y un abordaje al problema del discipulado en familias, que es algo que no se está haciendo bien conforme al canon bíblico. Entonces, te entregamos, Padre Santo, esta reunión, esta sesión de video, para que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu. Danos oídos abiertos, ojos abiertos, para poder entender aquello que quieres soltar en tu diseño para las familias, y que al escuchar esta oración y estas palabras iniciales, tu Espíritu Santo pueda empezar la obra magistral, la obra de enseñanza en mis hermanos que puedan ver este video. Espíritu Santo, tú eres el maestro de maestros. Y tú nos ayudas a entender, discernir, e incluso recordar lo que hemos sido enseñados. Así que hoy hay una enseñanza y hay una introducción que espero que pueda, Señor, ser un fundamento para lo que vamos a hacer en todas las reuniones de los discipulados. Bendigo a mis hermanos de esta iglesia preciosa y te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes en esta sesión. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, bien, entonces, primero, ¿qué pasa con las familias? Vemos aquí que las familias están yendo por su propia cuenta. Y cuando hay un problema en las familias, lo llaman al pastor René a las 3 de la mañana. Pastor, oh serio, no puedo más, tiene que venir. Y pastor está acostándose a las 2 de la mañana porque tuvo otra llamada de emergencia de las 12 a las 2 de la mañana y la iglesia reacciona. La iglesia está en modo reactivo a los problemas que la familia va enfrentando, con los hijos, en la relación entre parejas, con la familia de, de la casa de la mamá o de la casa del papá, o con temas económicos. Hay muchos problemas, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Entonces, la familia parecería que está por su propia cuenta y pide ayuda a la iglesia y la iglesia reacciona. ¿Ya? La familia es la idea de Dios. Entonces, al tener una idea, el Señor estableció también una forma en que debe funcionar. Y créame, no es la forma en que la familia muchas veces está funcionando ahora, alejada de, no solo de la iglesia, sino también del diseño original de la familia. Entonces, no hay otro plan. El plan de Dios, dice en Génesis, es las familias, porque Él hizo hombre y mujer y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y sojuzguen. ¿Ya? Un hombre solo no se puede multiplicar. ¿Ok? Entonces, necesita casarse para poder ejercer su trabajo de sojuzgar, de administrar. ¿Ya? La familia es la idea de Dios. Tu familia es idea de Dios. No es tuya. Génesis dice, por ejemplo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todas las reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con esas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces, las aves y los reptiles. Entonces, el mandato clave acá viene a ser estas palabritas. Déjenme. Sean fructíferos. ¿Qué significa eso? Que tienen que reproducir, tienen que multiplicar, tienen que hacer dar fruto a todo lo que tienes en tu mano. Si tienes una semillita de pimentón como mi esposa, plantala. Ahora tienes pimentoncitos, tu esposa es feliz. Pero más allá de tener una plantita que dé pimentones en casa, es el hecho de que nuestro espíritu está reaccionando a la primera función que el Señor nos dio. Si tienes un campo, cultivalo. Si tienes un hornito, hazlo producir pancito y rollos y queques. Fructifica todo lo que tienes. Hacerle sacar más fruto, al 30, 60. Tu trabajo, administrar la creación para que dé fruto. La segunda palabrita que nos da una claridad sobre el mandato de Dios sobre la familia, porque es varón y mujer los hizo, es multiplíquense, tengan hijos. Porque llenando la tierra, con hijos, obviamente, hijos legítimos, ¿lo ve? No tienes que regar tu semilla por todo lado. Y además, multiplíquense en el contexto de hombre y mujer, bendecidos por Dios, el matrimonio, ¿ya? El concubinato no es de Dios. Tienen que casarse. Y así es legal tener hijos y llenar la tierra. Y una vez que somos fructíferos, tenemos una labor con la creación que el Señor nos ha encomendado, hasta tu quiltro, tu perrito, tu gato, es creación de Dios. ¿Y lo estás administrando o no? Cuídalo, pues. A ver, tanto perro en el alto suelto, Dios mío. O sea, no estamos siendo fructíferos, muchos. Y estamos multiplicándonos fuera del diseño. Por eso hay tanto aborto. ¿Ya? Llenen la tierra. Y por último, fíjense, este es lo genial. Miren, sométanla y dominen. Esas tres, fructificar, multiplicar y sojuzgar, someter, dominar, son los mandatos del Señor para la familia. Entonces, la familia es el plan de Dios. ¿Ya? Y tenemos que ejercer nuestro dominio a través de esas tres palabritas que hemos estudiado aquí. Ahora, ese es el modelo, pero hay formas de llevar adelante la familia en el contexto de la iglesia que se convierten en tradiciones. Por ejemplo, una tradición que hay en nuestras iglesias protestantes, evangélicas, permítame, salió de mí mismo, es la escuela dominical. La escuela dominical es algo que no había en la iglesia antigua y es algo que ha surgido más en copia de otras religiones, ¿no? Donde hay una enseñanza para los niños aparte de la enseñanza de los papás. Y estamos acostumbrados, es una tradición ya, pero es bíblica, es algo que ayuda. Claro, nos da 2 horas, 1 hora y media de tranquilidad y vuelve locos a los profes. Yo soy profe de escuela dominical y cuando tenía mi hijo he disfrutado un cacho de paz, ¿no? Poder atender la prédica. Pero creo que es una tradición. Es una tradición de ir a la iglesia los domingos, ir a la iglesia, porque la iglesia eres tú. No es el edificio, hermano querido, hermana. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces la iglesia es tu casa. Si tú y tu pareja son cristianos y tus hijos están siguiendo los caminos de Dios de acuerdo a lo que tú les enseñas, eres una iglesia. Tú eres sacerdote de la casa. Varón, que me estás escuchando si estás casado legalmente. Tienes autoridad para sojuzgar, dominar tu casa. Pero, ¿cómo? Pasa que tu chicote y que todos tiemblen cuando llegas a casa. No. ¿Entiendes? Eso es otra tradición. El hombre
el que manda, el patriarcado, tanto lo denuncian, ¿no? En estos tiempos. Entonces, hay un modelo bíblico, que la familia es idea de Dios, y estableció un rol para la mujer, un rol para el hombre, un rol para el esposo, un rol para la esposa, un rol para el padre, un rol para la madre, y un rol para los hijos. Hay un manual de funciones que vamos a descubrir juntos. Entonces, ante el mandato del Señor de sojuzgar, de multiplicarnos, de fructificar, y un modelo con muchas tradiciones que van a ser confrontadas a lo largo de lo que vamos a escribir la palabra, tenemos que entender qué es prioritario. ¿Ya? Y les abro mi corazón, mi prioridad es el trabajo. El trabajo, y más si es un trabajo cristiano, ¿no? Pero el Señor, a través de estas enseñanzas, me ha hecho entender que hay que poner prioridades. Y una prioridad para Él es la familia. Si tu familia no está bien, no puedes estar sirviendo en la iglesia. Porque el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero tiene que tener su familia en sujeción. Tiene que tener marido de una sola mujer, con sus hijos obedientes, no pendencia, no dado al vino, no contencioso y una serie de requisitos. Entonces, muchos de los requisitos hablan de una salud espiritual personal y en la familia, su fruto es la familia. Entonces, ¿quién es el pastor? Si tu casa está mal, ¿qué vas a pastorear? Si en tu casa pastoreas bien. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, prioridades correctas. Primero es Dios, para que tú estés bien. Segunda prioridad es tu esposa. Tercera prioridad es tus hijos. Cuarta prioridad es la iglesia, el ministerio. Y quinta prioridad es el resto de las cosas. Y en el resto de las cosas está tu familia natural. Hijos, y después viene familia extendida, en función a lo que puedas ayudar. Pero primero es Dios, tu esposa, tus hijos. Dios, tu marido, tus hijos. En ese orden. Lo vamos a ver en el libro de Repartiendo Vida, más adelante, pero les doy ese adelanto. Entonces, prioridad a la familia. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver. Y esta gráfica me encanta, es el poder de un comienzo. Un antes y un después. Lo vamos a hacer en este discipulado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de forma conjunta, porque yo no tengo toda la verdad. Al Señor le place abrir sus misterios y sus verdades a través del cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia y un entendimiento de cómo hacer familia. Lo vamos a entender y luego, a la luz de la verdad bíblica, lo vamos a mejorar. Esta figura nos muestra 6 ciegos que tocan una parte del elefante. No saben que es un elefante. Están ciegos y agarran y tocan una parte. Por ejemplo, que está tocando la barriga del elefante, está diciendo, yo estoy tocando una pared. Para mí es una pared. Mira, está diciendo una pared. El ciego que está agarrando la cola del elefante dice, ah, no, es una soga, ¿no? Miren este, por ejemplo, está tocando el cuerno y dice, es una lanza. Y el que toca su trompa, ah, no, es una serpiente. Y entre todos, cada uno dice, no, es una lanza, no, es una pared. Están locos, es una serpiente. Y, y, y se empiezan a discutir entre ellos, como nosotros tal vez entraríamos en discusión si estamos definiendo qué es una familia, cómo se lleva adelante, cómo se crían los hijos. Yo hasta hace 2 meses atrás tenía muy serias crisis con mi esposa. Éramos dos cieguitos ahí, ¿no? Tienes que ser firme y disciplinada, tienes que darle vara, era mi posición. Y ella, no, a los niños no hay que tocarlos, hay que hablarles y no hay que decirles que no. Entonces teníamos 2 percepciones, hasta que nos hemos sentado con nuestros pastores y ellos nos han dado una tercera opinión, nos han dicho, tú tienes razón, a ver, júntense. Tú dices, hay que ser firmes, tú dices que no hay que ser muy ásperos. ¿Cuál es el balance? Ah, es verdad, hay que ser firmes sin ser ásperos. Y estamos empezando otra vez con mi esposa a poder llegar a un equilibrio en nuestras percepciones. Entonces vamos a construir entre todos y a su vez vamos a ayudar a construir a quienes ayudemos en el futuro cuál es la verdad conjunta en nuestro contexto de cómo discipular familias, cómo los esposos deben llevarse, cómo deben criar a los hijos, cómo los hijos tienen que reaccionar con la luz de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay una teología de la familia. Hay una teología de la familia.
Teo es estudio de Dios. Logía, estudio, tratado. Teo, Dios. Estudio, tratado de Dios. Teología de la familia es lo que estudiamos de Dios respecto a su revelación de la familia. Ya hay una teología de la educación, hay una teología de, qué sé yo, la prosperidad, hay una teología. ¿Qué dice Dios al respecto de? Eso significa teología de algo, de lo que se ven a estudiar. Entonces, quiero leerles, por favor, aquí pueden hacer una pausita en el video, mastiquemos lo que hemos dicho, pongan pausa, tómense 5 minutos para masticar, pensar, anotar preguntas, pensamientos de lo que he dicho hasta ahorita. ¿Ya? Entonces, voy a poner un timer. Bueno, ustedes pongan pausa en el video. Y en 2, 3 minutos vuelven ¿qué se llama? A seguir, voy a leerles esto. Bien, las patologías sociales, estamos hablando de teología de la familia, las patologías sociales, ¿qué es una patología? Es una enfermedad, es una descripción constitucionaria de cómo se origina, digamos, un resfriado. La patología del resfriado es, eh, inhalo el virus, este virus empieza a reproducirse en mi cuerpo y genera los síntomas de resfriado, de infección, mi cuerpo reacciona con fiebre, con estornudos. Eso es la patología, ¿no? Es la patología social, una enfermedad y el proceso de una enfermedad social, por así decirlo, se amontona en estadísticas impactantes. Estadísticas como índice de divorcios, índices de violencia intrafamiliar, índices de hijos que caen en pecados, en diferentes, digamos, estamentos nocivos como pandillas, drogadicción, etcétera. Son estadísticas impactantes, pero la tragedia más grande es el daño en la vida de los individuos. Los cristianos saben que la familia no puede salvarnos. Solo Cristo puede salvar. Pero también sabemos que Dios nos ama y que nos ha dado el matrimonio y la familia para nuestra protección y prosperidad. Qué lindo concepto. Dios diseñó a la familia como un lugar para protegernos y para prosperar, para crecer. La iglesia debe afrontar la verdad que la crisis familiar es ante todo una crisis teológica. La crisis de la familia es una crisis teológica, es una crisis de comprensión de qué dice Dios acerca de la familia, por eso es teología familiar. Los cristianos debemos recuperar una comprensión bíblica de la familia y vivir ante el mundo celebrando y compartiendo las alegrías y satisfacciones que el Creador nos da en este precioso regalo. ¿Okay? Debemos vivir honestamente ante el mundo, sabiendo que nuestro reconocimiento honesto, nuestra propia necesidad de la gracia de Dios en nuestros matrimonios y familias, es un testimonio de nuestra necesidad de la gracia de Dios mostrada a nosotros en Jesucristo. Los cristianos, sigo leyendo, sigan leyendo conmigo, por favor. Tenemos motivos para estar preocupados por la crisis familiar en la sociedad y debemos trabajar para proteger y defender a la familia contra sus enemigos. Sí, estamos en guerra. Debemos ser testigos desconsolados de los peligros que ha traído la crisis familiar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido una crisis familiar? ¿No? Yo he sufrido un papito que tenía problemas de alcohol. Perdía sus trabajos, nos hacía padecer algunas necesidades. eh, Eventualmente se fue de la casa. Y tuvo muchas consecuencias en mi autoestima. ¿Me entienden? Entonces, los peligros que ha traído las crisis familiares, aun cuando somos testigos gozosos de la realidad de los matrimonios y las familias restauradas. No todo está mal, hay familias que están siendo restauradas. Pero, mucho antes de que la sociedad en general se preocupe por nuestra perspectiva sobre la crisis familiar, la iglesia debe mostrar al mundo con humildad y fidelidad lo que Dios quiso desde el principio, para su gloria y para nuestro bien. Antes que nada, la crisis familiar es una crisis teológica. Y una crisis teológica es responsabilidad de la iglesia. En otras palabras, la primera responsabilidad, hermanos, en Cristo, para abordar la crisis familiar es nuestra y solo nuestra. ¿Qué les parece si vemos un poquito de teología de la familia?
Dios le dijo a Abraham, yo lo escogí, hablando de Abraham, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. ¿Tienes promesas de Dios para tu vida? Tienes que tú, como el patriarca Abraham, varón de Dios, ordenar a tus hijos y a tus generaciones posteriores que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Y eso fue el pacto con Abraham. Si tú guías a tus hijos después de mí en mis caminos, después de ti en mis caminos, yo te bendeciré y serás bendición a las naciones. Otro fruto o otro beneficio, otra promesa, pacto, es que Dios va a darnos una tierra de leche y miel, porque Él fortalece las familias y edifica la nación. Vamos a leer rapidito Deuteronomio 6:1-25. Es bastante larguito, lo vamos a ver rápidamente. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor todos los días, durante toda la vida. Déjenme mostrar esto, por favor. Tú es uno, tus hijos es otro, y tus nietos. Te está dando un mandato hasta tu tercera generación. Teman al Señor su Dios durante toda la vida. Yo lo voy a ver a mis nietos, pero mira qué dice. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escuchen con atención, pueblo cristiano, de la iglesia Nazarena en Progreso. Asegúrense de obedecer. Pero ¿cómo vas a obedecer si no sabes qué obedecer? Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor tu Dios, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escuche Israel. Escuchen, significa eso. Fuerte. No escuche Israel. Considera si quieres. Escucha. Es Dios diciéndote, tu vida está pendiendo si escuchas o no esto. En serio te estoy hablando. Escucha. El Señor, nuestro Dios, solamente es el Señor. Y empieza a dar el decálogo, ¿no? Amas al Señor con todo tu corazón, con todo amor, con todas tus fuerzas. Comprométete a cumplir con todos los mandamientos. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada a tu casa y en las puertas de tu ciudad. ¿Se dan cuenta? Ahí no dice escuela dominical. ¿O sí? No. Tú, como papá, tienes que repetirlo a tus hijos. No el maestro de escuela dominical, no el tutor del proyecto, no el pastor René. Tú. Pero muchos de ustedes no conocen la palabra del Señor. De ahí es, me adelanto un poco, que la iglesia tiene que entrenarles a ustedes, papás, para que discipulen a sus hijos. Pero fíjense, tú repite a tus hijos, no el pastor. Habla de tus conversaciones en casa. El pastor no está en tu casa, el maestro de escuela dominical no está en tu casa. Cuando vayas por el camino, estás en el minibús a visitar al abuelo, a hacer compras en el mercado, con tu hijito al lado, sigues hablando en el minibús o mientras camino. Te levantas, tienes que desayunar y, bueno, hablarles de la palabra del Señor y cuando te acuestes, antes de dormir, repite los mandatos del Señor a tu hijo. Ojo, repite los mandatos o las enseñanzas que tú cumples, porque tu hijo se da cuenta.
átalos a tus manos, en este caso tenlo siempre en tu celular, y llévalo sobre la frente como un recordatorio. ¿Qué significa eso? Memoriza. Memoriza la palabra, los mandamientos, estúdialos hasta que estén aquí, parte de ti. Eso significa, no es que te vas a atar una Biblia a tu mano, ¿no ve? Te pones una Biblia y pitas, ¿no ve? Vas a caminar ahí con tu escudo de Biblia, ¿no? El escudo de la fe, no. Cuando la Biblia dice átalo a tus manos, es hazlo parte de tu accionar diario. Practícalos. Átalos a tus manos significa que con tus manos la gente pueda leer lo que has atado ahí. Mira lo que hace, realmente es un hijo de Dios. La Biblia dice, él hace lo que dice la Biblia. Eso significa, átalos con tus manos. Y llévalos sobre la frente. Es que los memorices, que los tengas guardados aquí. En tu corazón, guarda tus dichos y ya no vas a pecar con ellos. Escríbelos en los marcos de la entrada a tu casa y sobre las puertas de la ciudad, en tu muro de Facebook, en tu publicación de Instagram, ¿no ve? En tus estados de WhatsApp. Escríbelos. Pon cuadros, pon, no sé, ten tus chanchullitos ahí, tus tarjetitas. En vez de estar viendo sonceras en el minibús, anda viendo tarjetas de versículos, de enseñanzas, y hazlos conocidos, ¿ya? Y el Señor Dios te va a establecer en la tierra. Vas a tener una tierra abastecida con bienes que no produjiste, tendrás agua, comerás de viñedos y olivares que no plantaste, y sigue hablando la bendición. Entonces, estudia en este pasaje, es la promesa de darnos leche, tierra, leche y miel. Ojo, no te rindas a dioses extraños, ¿ya? No te quejes, obedece, haz lo bueno y lo correcto, ¿no? Y en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas? Vuelves a repetir, explicas qué ha hecho el Señor. Entonces, es un pasaje poderoso, lo podemos estudiar. Sí, nosotros René lo estudiamos en otra lección. Nos tomamos el tiempito de establecer la base, la teología de la familia. ¿Ya? Hay que establecer la teología de la familia. Esto de acá. Estos son algunos pasajes. ¿Ok? ¿Por qué? Mi fe debe ser su fe. Y es una fe en casa. Deuteronomio 6 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hemos oído esto, pero es que nuestra fe tiene que ser su fe. Y ahí está el desafío, porque hemos preguntado un poco la primera reunión que hemos tenido, ¿cómo está su fe? ¿Basada en qué está? ¿Lo ve? Y muchos no han podido estudiar la palabra del Señor. Entonces no puedes traspasar la fe si tú no la tienes sustentada en la palabra del Señor. Entonces, primero creo que hay que ser un discipulado personal respecto de los tópicos de la familia. Bien. ¿Qué sucede cuando empezamos a sustentar nuestra fe? Nuestra relación con Jesús, que está aquí al medio, se fortalece y empieza a afectar las relaciones que las circunscriben. La más importante es las relaciones en el hogar, donde si estoy bien con Jesús, puedo tener una buena relación con mi esposa, con mi madre, con mi padre, con mis hijos, con mis finanzas, incluso con mi soltería. Porque puedes ser un soltero para el Señor hasta que te toque casarte. A no ser que tengas el llamado de quedarte soltero para Jesús, pero pienso que vas a servir más. Eres más, digamos, útil para Cristo si estás casado. A no ser que tengas una asignación muy, muy, muy específica, ¿no? Se arreglan tus relaciones con el mundo, eres un mejor empleado, empleador, tienes ética, amigos, comunidad, tienes mejores relaciones de familia de Dios, con la familia de Dios, la iglesia, ¿no? Tus dones, tus talentos, resuelves conflictos, tienes propósito en la iglesia, tienes una posición en el cuerpo. La clave es tener proximidad, crear relaciones y establecer momentos de enseñanza. Cuando te acuestes y cuando te levantes, por ejemplo, tenemos que ir mañana. Yo estoy desafiado por esas palabras, hermanos. Yo me levanto y no
No tengo, digamos, un momento de enseñanza con mi familia. Comemos el desayuno a las carreras para que cada uno vaya donde tiene que ir. La verdad es que hay que levantarse más temprano. Porque, como dice Pablo, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero voy a proseguir. Tengo que proseguir. Un poquito más de teología, Salmo 78, 12, 7 dice: abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido. O sea, no puedes evocar lo que no has oído y entendido. Algunos de ustedes no tienen un contexto bíblico fuerte. Necesitamos equipar nuestro hombre interior con herramientas, con enseñanzas, para que podamos entenderlas y recién las vamos a evocar y contarlas a nuestros hijos. A esta generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos para que lo supiera la generación venidera y sus hijos que nacieran. Para que los que surgieran lo contaran a los nietos. Para que ellos también pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios. ¿Ok? Entonces es papás, hijos, nietos. Repetir, repetir, repetir. Padres, no provoquen a ir a sus hijos, no los exasperen al punto de resentimiento con demandas que son triviales o sin razón o humillantes o abusivas. Qué interesante versículo. Ni mostrando favoritismo o indiferencia alguno de ellos, sino críenlos tiernamente con amorosa bondad en la disciplina y la instrucción del Señor. Bien, Efesios 6:4. En resumen, Dios, hermanos, nos está llamando a discipular a la siguiente generación, a los papás. La iglesia es un centro ministerial, eso vamos a ver ahorita, donde nos preparamos para discipular en casa. La iglesia equipa y monitorea a los papás que están discipulando. Pero es responsabilidad del papá hacerlo y de la mamá. Entonces, el llamado para discipular a la siguiente generación, aquí está el papá, la mamá, el pequeñito, caminando hacia Cristo. Estas cosas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estas palabras las repetirás a tus hijos. Críanlos en la disciplina y la instrucción del Señor, Efesios 6:4. Es pasar la posta de la fe. Ahora, ¿qué creencias tenemos en el hogar al respecto del discipulado? No, eso es responsabilidad de la iglesia. No, el profe de escuela dominical le va a enseñar, el tutor le va a enseñar en el proyecto. Yo voy a orar por los alimentos, digamos, y voy a tratar de llevarlo a la iglesia el domingo. Pero, ¿qué crees tú que tienes que hacer en el discipulado? ¿Cuáles son las creencias del discipular en el hogar? ¿Y qué piensan los líderes de la iglesia al respecto del discipulado? ¿Mm? Es 2 semanas de clases y se acabó. Ya está discipulado. Cuando la palabra que precede a estas láminas dice que tenemos que repetirlas hasta que salgan de la casa. ¿Entiendes? Es como darle comida natural a tu hijo. Tienes que discipularlo hasta que, ¿no?, crezca, madure y sea independiente. Porque muchas de las acciones del ministerio de discipulado familiar que vemos en la iglesia se basan como en creencias y valores en el ministerio. Un iceberg, hermanos, ves esta partecita de acá, nada más, es lo visible, pero por debajo en el agua es mucho más grande. Entonces, ¿qué sustenta esta parte visible? Lo que no se ve. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué creencias y valores tenemos en el ministerio? Les doy un ejemplo. Muchos de ustedes hasta estas alturas se están preguntando, ¿pero qué voy a dar? Porque creían que no era su responsabilidad dar. Creían que criar un hijo en la fe es llevarlo a la iglesia y nada más. Y tratar de comprarle películas cristianas y orar antes de comer, punto final. Por eso no se han preparado. Pero si yo les digo ahora que sí tienen que prepararse al nivel de los tutores del proyecto para educar a sus hijos en casa, les estoy cambiando sus creencias y valores. Si creen que el ministerio es ir a la iglesia y servir, construir, asistir a las reuniones, dar tu tiempo para limpiar la iglesia, para visitar familias, es algo ministerial, sí. Es un servicio más que un ministerio. Porque un ministerio bíblico
es la enseñanza y el discipulado. Más que construir, cocinar para la kermés. ¿Entienden? Nuestras creencias y valores, lo que es ministerio, no están bien. Necesitamos ajustarlas a la luz bíblica. ¿Quieres servir? ¿Quieres ser ministro? Bien, pero primero tiene que estar bien tu casa. Tus hijos son obediencia, casado con una sola mujer, no pendencioso, no dado al vino, sino misericordioso. Ese versículo es clave. ¿Dónde está ese versículo? Veremos. En 1 Timoteo 3. Palabra fiel, según anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, pero no sea irreprensible, justo, santo, marido de una sola mujer, marido, no concubinado, irreprensible, que nadie le pueda acusar o reprender, prudente, decoroso, hospedador. Decoroso es alguien que se baña, que se pone desodorante, que tiene buen aliento, ¿me entienden? Que no está con la ropa con agujeros, no tiene que ser ropa cara, pero ropa limpia. Apto para enseñar, tiene que saber enseñar, hermano. Tiene que conocer la palabra. No puede ser obispo si no conoces la palabra. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino que gobierna bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? No un neófito, no uno que no sabe, no conoce la palabra, sino que amaneciéndose caiga en la condenación. Los ministros que caen, los siervos, pastores que caen en pecado es porque eran neófitos. Porque al no tener la palabra no tienen raíz, entonces caen en la tentación, caen en la condenación del diablo. Y tienen que ser testimonio a los de fuera. Este pastor es. Si el otro día jugando fútbol se ha peleado con un tipo, ¿no ve? Entonces, tiene que ser testimonio también para los de afuera. Ok, entonces queremos padres comprometidos con el discipulado en el hogar. Pero para poder discipular tienes que ser discípulo. Y para poder ser discípulo, vamos a empezar a tener discipulado con Pastor René y con apoyo de su servidor. Porque tenemos que equipar a la iglesia para discipular el hogar. ¿Cómo? En los términos correctos de discipulado, el hogar es el centro ministerial. La iglesia eres tú. Tú eres pastor de tu casa, amado hermano, si estás casado y tienes hijos. O estás casado y no tienes hijos. O eres soltero, pero eres cabeza espiritual de tu casa. De tus papás, tal vez. ¿Ya? Y la iglesia se vuelve un centro de entrenamiento para el hogar. La iglesia crea una currícula de discipulado familiar para entrenar a los hogares, a los jefes de hogar. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Lo que les decíamos al principio. La iglesia está reaccionando y la familia está por su cuenta. No queremos que la iglesia, que la familia caigan en este tema. Por ejemplo, yo en las mañanas, los domingos, algunos domingos, es complicado llegar a la iglesia. Mi hijo no hace caso, no se viste, mi mujer no encuentra una cosa, yo me pongo una camisa arrugada que ella no quiere que me ponga, nos discutimos, el niño sigue sin vestirse, de pronto el perro hace un desastre y nos peleamos de una cosa, de otra cosa, nos discutimos, no peleamos y quién sabe, estábamos así, pero discutiendo hasta llegar a la puerta de la iglesia y automáticamente, cara espiritual. Y entramos, paz de Dios, ¿cómo están? Bien, hermano, gracias al Señor. Pero hasta minutos atrás estábamos, pero vos, así. Y la verdad no mostramos en la iglesia los problemas que hay en casa. Tratamos de mostrar una fachada. Cuando en realidad tendríamos que tener la confianza de llegar a la iglesia y decir, estamos mal. Nos ha pasado esto, tenemos este problema con nuestros hijos, con nuestra familia, con el dinero.
Las familias no tienen que estar por su cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un lugar donde nuestro hogar no es un centro ministerial. Nuestro hogar es donde dormimos, donde comemos, donde intentamos no matarnos, donde intentamos educar, donde intentamos descansar. Y bueno, estamos tratando de llevarnos por lo menos oramos para comer, oramos antes de dormir, vemos películas cristianas, eh, ponemos adoración, ¿no? No sé. Pero ¿dónde deberíamos estar? Es donde en el hogar hay familias unidas y sanas, discipuladas y obedientes a la palabra de Dios, que son ejemplo y luz para la sociedad, que crecen diariamente en su relación con Dios, la cual se manifiesta en cada ámbito de su vida. Entonces, ¿qué acciones necesitamos llevar para alcanzar esta meta de acá? ¿Ya? Quiero que, aparte de las preguntas, me traigan esta tarea de la lámina 28. Para poder ser familias unidas, sanas y discipuladas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en la reunión que tengamos, traen unas mínimo 5 razones de acciones que hay que hacer. Luego, ¿cómo estamos ahora? ¿La iglesia es un centro de formación para el hogar? ¿O solo voy a escuchar la predica del domingo, que me toquen alabanzas y yo aplauda? ¿Es un lugar donde yo voy a ayudar cuando me piden los pastores? ¿Qué es ahorita la iglesia? ¿Es un centro de formación intencional para el hogar? Sé que hay, por ejemplo, café, Casados Felices. Ese es un centro de formación para el hogar y felicidades a la iglesia nazarena por tener el café. Pero están recibiendo un discipulado intencional para ser mejor esposo, para ser mejor esposa, mejor padre, mejor madre, para resolver temas de finanzas, sexualidad, educación de los hijos, cosas más particulares a las necesidades que hay. Es un lugar donde le enseña al papá a dirigir la alabanza en la casa, donde le enseña al papá a juntar a la gente y darles una enseñanza bíblica con pedagogía, con preparación, con material adecuado para los niños. ¿Es eso o no es eso? Permítanme enchufarla, está muriendo. Ya. Porque donde deberíamos estar es que la iglesia prioriza el discipulado y da importancia a las familias, las cuales crecen sanas y en unidad y se convierten en un ejemplo porque la sociedad cumple el propósito de Dios. Entonces, para llegar a este lugar donde deberíamos estar, ¿qué acciones tenemos que hacer? Quiero que ustedes lleven 5 o 6 acciones que creen ustedes necesarias por pareja, además, ¿ya? Por pareja. Vamos a terminar. Veamos algunas creencias, rapidito. La verdad, no sé mucho sobre la trascendencia de mi familia en la comunidad de la iglesia. Y no sé mucho sobre su papel en la edificación del reino de Dios en la tierra. No me es claro. Aquí queremos llegar a entender que Dios creó intencionalmente mi familia con un propósito específico de desempeñar un papel clave en la edificación de su reino en la tierra. De ser algo que no sé a hacer algo esencial. ¿Ya? Dios creó a la familia intencionalmente con un papel clave para que el reino avance. El reino avanza por familias, no por cantidad de iglesias. Se lo pongo así. Otra creencia en el hogar que es común. Yo creo que la iglesia nomás tiene pues que encargarse del desarrollo de la fe de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que apoyarles para ese esfuerzo. Esa es una creencia que a veces existe en nosotros. Pero que es la verdad. Que los papás creyentes son los principales responsables de la formación espiritual de sus hijos. Y no la iglesia. Sigamos como bien. Una creencia en el hogar. Creo que los papás no están equipados para desarrollar la fe de sus hijos. Sí, creo que nos falta. Y puede ser cierto. Y es un problema que hay que abordar. Algunos de ustedes les he medido el bibliómetro, por así decirlo, y no están bien. Para poder discipular a hijos, tenemos que equiparnos. Yo creo que Dios ha equipado nuestro hogar de una manera única para transmitir la fe de una generación a la siguiente. Tú puedes y debes. Es tu responsabilidad.
Así como estudiaste para poder ser el trabajo que haces actualizas, lo propio es acá. Tienes que empezar, si no lo has hecho hasta ahora, a recibir una instrucción para poder discipular a tus hijos en los mandamientos de la palabra del Señor. Los papás deben estar equipados para transmitir la fe. Otra creencia del hogar. Creo que mi vida está bien en casa. No veo la necesidad de hacer nada más para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por familia. Pongo musiquita cristiana, veo películas cristianas, lo llevo a mi iglesia, a la iglesia del chico, a la chica. ¿Qué más tengo que hacer, pues? La verdad es que los miembros de la familia que son creyentes no saben naturalmente cómo vivir según el diseño de Dios en el hogar. Necesitamos ser entrenados para lograr tus hijos. Tú no sabes por defecto, por ir a una iglesia, cómo vivir el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de tu hijo? Mi hijo, por ejemplo, tiene un diseño de liderazgo. Tiene un diseño de ser alguien que va adelante como David, arrasando a los enemigos. Pero por su diseño, puede caer como David en mucha lujuria. En derramar sangre, demasiada sangre como David. Mi hijo es talentoso, es músico, es muy simpático, es brillante, inteligente, porque Dios lo quiere poner como guía. Pero puede caer en el error de Sansón, por ejemplo. Entonces, es mi labor entrenar esas áreas débiles y fortalecerlas para que cuando sea un adulto no caiga con Sansón, con cualquier filistea que le mueva el bote, ¿me entienden? Y así sí conozco el diseño de mi hijo, tengo que seguir buscando en el Señor qué más tengo que trabajar, o qué formas, de qué palabra. Hermanos, mi hijo se ha vuelto mitad de mi ministerio. Mi hijo, solo mi hijo, un unito tengo. Un unito en camino, creo. Vamos a ver estas semanas. Entonces, hermanos, tienes que ser entrenado. No sabes por defecto. Nadie nace sabiendo. Creencia. La iglesia no espera que sus miembros participen en todo lo que la iglesia representa y les pide, incluyendo la manera en que viven en casa. Solamente esperan que asistan a algunas reuniones de la iglesia y cumplan ciertas responsabilidades. Es una creencia. O sea, la iglesia, ¿qué más es? Pues hay que ir nomás, participar cuando nos invitan, escuchar y se acabó. ¿No? No. Cada creyente debe pertenecer a una comunidad eclesiástica local, entre paréntesis, su familia espiritual, y tienen que compartir la misma cultura, que son creencias y prácticas de la vida cristiana, incluyendo la vida en la hogar. Es decir, pastor, usted nos tiene que entrenar cómo ser papás, y todos los papás tenemos que ser papás de acuerdo al modelo bíblico. Todos, uno tiene que ir a la casa de los miembros de la iglesia y ver que los papás tienen la misma cultura, las mamás la misma cultura y creencias, los hijos la misma cultura y creencias. No tiene que haber diferencias, porque hay un solo modelo y patrón. La iglesia tiene que influir en la casa, si no, no está cumpliendo su propósito. Viene a ser una fraternidad más de encuentro los fines de semana. Otra creencia, no creemos o no conocemos mucho sobre la manera que Dios espera que los miembros de nuestra iglesia vivan de manera específica en el hogar. Es bueno, hay iglesias que no tienen una comprensión cabal de cómo vivir cristianamente en el hogar, pero Dios encomienda maneras específicas por las cuales un creyente debe vivir en el hogar. Si no, vean Deuteronomio 6, del 1 al 25, está clarito. Habla de la esfera magistral, cómo enseñas a tus hijos, habla de la esfera productiva, de cómo trabajas, habla de la esfera de la vida diaria, cuando te levantas, cuando te acuestas, con tus animales, cómo te bendice, cómo te da larga vida, ¿no? Debemos vivir una larga vida para ver a nuestros nietos pues servir al Señor. Para vivir una larga vida tengo que comer bien, tengo que cuidarme, tengo tantas cosas. A veces creemos que un cristiano debería saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su hogar. Sí, debe saber, o sea, tienen que tener una noción. Sí, hay que cumplir la voluntad de Dios, ¿no?
Pero no conocemos bien esa voluntad. Los miembros creyentes de la familia no se comportan naturalmente de acuerdo con el diseño de Dios, porque venimos con una vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. Como el papá hacía, nosotros tenemos que hacer. Como la mamá hacía, las mujeres tienen que hacer. Entonces debemos crecer a través del discipulado bíblico con el apoyo del cuerpo de la iglesia. Hermanos, ¿saben qué? No por vivir en un garaje te vuelves auto. No por estar en la iglesia desde chiquitito, porque tus papás te llevaron, eres cristiano. Te vuelves más como Cristo cristiano cuando eres transformado a través de la enseñanza de su palabra, contemplando en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a su imagen. Eso es lo que nos transforma, la revelación de la Escritura. No estar en la iglesia fielmente todos los domingos. Eso no nos cambia, ¿no? Debido a que lo que sucede en el hogar de nuestros miembros es muy personal y privado, no hay que interferir diciéndoles cómo deben conducir su vida en el hogar. Si hay que cuidar, así hay que respetar carácter. Dios llama a la iglesia a discipular a sus miembros, incluyendo en cómo deben vivir en su casa. El que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno. No te des al vino, no te embriagues con vino, en eso hay desorden, hay destrucción. Llénate del Espíritu Santo. ¿Ya? Ama a tu mujer, no la golpees. El que ama su cuerpo, pues no lo golpea. Tienes que meterte. Líder, pastor, equipo ministerial, tienen que meterse en la vida de las familias. Porque tenemos que discipular cómo deben vivir de acuerdo a Cristo. Por eso hay que hacer diagnóstico. Familias tienen que abrirse. Así estoy, pastor, mira. Empezaremos a limpiar. Otra creencia errada. Estamos dispuestos a ayudar a nuestros miembros a abordar necesidades familiares específicas solo cuando lo soliciten. Si nos abren la puerta, voy a entrar, voy a ayudar, voy a aconsejar, qué sé yo. El discipulado de la iglesia es para todo creyente sin excepción. Debemos ser proactivos al respecto. ¿Y sabes qué, Pastor René? Se van a ir algunos de la iglesia, se van a ir. Pero bien que se vayan, porque son los que no quieren cambiar. Van a contagiar al resto. Y les van a meter duda y chisme contra el cuerpo de la iglesia que gobierna, de que son así, que se meten, que no. Hay que meterse. Hay que meterse y enseñar a todos, discipular a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu esposa? Esposa, ¿cómo te está tratando? Contando. La palabra del Señor nos manda que tenemos que ser discipulados para guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. La enseñanza de Dios es esta. ¿Lo están cumpliendo o no? Este pastor, no puedes, demasiado se mete, no, vámonos a otro lugar donde no nos moleste. Váyanse, abran la puerta, que Dios les bendiga. Pero en esta casa vamos a conformar a las familias a la imagen de Jesucristo. La gran comisión es salir fuera de la iglesia, ser avanzadas, evangelizar, campañas. No vemos cómo nuestro ministerio de la familia tiene algo que ver con eso. Porque eso es por eso es la iglesia, ¿no ve? Campañas, evangelismo. Se acabó, eso nomás. No, 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 no. El discipulado familiar es una parte crítica del llamado de Dios a la gran comisión para la iglesia, llamándola a ser el centro de equipamiento para discipular cada hogar de manera sistemática e integral. Si no, ¿dónde queda esto? Que ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Es una enseñanza procesual, es una enseñanza hasta tus nietos. Pero si no sabes vos cómo vas a enseñar, ¿verdad? Y finalmente, siempre hay programas, recursos del Ministerio Familiar disponibles que podemos usar para lidiar con los problemas familiares que enfrentan. No hay más. Como hay libros, hay metodologías, ¿no? Hay técnicas. Sin embargo, ¿saben qué? Es nuestro Dios quien cambia nuestros corazones para seguir sus caminos en esta vida. No podemos hacerlo a nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, si bien hay materiales, hay recetas, por así decirlo, lo que realmente va a solucionar no es la receta, sino somos nosotros mismos, encontrando nuestra propia verdad, nuestra propia reflexión en la Biblia. Porque los materiales que se hacen para un contexto, se hacen para un país incluso, pero las cosas que vivimos en nuestra casa son muy particulares. Entonces, es Dios quien tiene que influenciar en esa situación con su palabra y con la enseñanza. ¿Ya?
Bien, hermanos, entonces, concretamente, revisemos estas creencias al lado izquierdo y qué es lo que Dios dice. Respondamos estas preguntas y leamos juntos con nuestras parejas estos versículos. Y hagamos preguntas, ¿no? Y sobre eso vamos a tener nuestra primera reunión para responder y discutir todo esto. Entonces vean este video una vez más, unas 2 veces por lo menos con calmita. Si quieren pueden juntarse en la iglesia un sábado en la tarde, Pastor René, y o compres un almuercito el sábado, te partan el almuerzo y luego vean esto, o después del almuerzo júntense y coman una cenita, pero analicen el video con calmita y hagamos esas tareas que les he encomendado, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Estamos viéndonos después que ustedes vean este video, ya coordinamos. Su siervo Raúl, nos vemos.